Walter Neufeld es mi nombre. Bueno, yo nací en Filadelfia en el 1964. Nací aquí en Filadelfia, pero me crié en una aldea, Colonia 15, Orlov, aquí a 15 kilómetros de Filadelfia. En esa aldea pasé mi infancia. Por cierto, la parte linda fue que, así como es en una aldea, ¿verdad? Los animales, los terneros, cada día buscar, porque ordeñábamos la vaca. Desde los 9 años aprendí a ordeñar la vaca. Lógicamente, cuando eso sin electricidad, manualmente era todo. Y bueno, tenía sus bemoles también. Nuestro hogar no era un hogar tan fácil. Estaba con mis 2 hermanas. Yo era desde chico tenía esos ataques de enojo muy iracundo, y los sufrían los que me rodeaban, en este caso mis hermanas o a veces los animales. Me encantaba montar el caballo, llevar los animales, esas eran las cosas lindas. Tenía un amigo indígena que trabajaba en casa porque mi papá trabajaba en un negocio, y bueno, él se llama Hans Leuven, y él me cuidaba siempre de Mitaí. Yo me iba con él al campo a cortar palo santo para poste, hacer alambrado con él, y bueno, muchas locuras pasan así también, y muchas travesuras. Una infancia bastante sana tuve. Algunos accidentes, lógicamente. Una vez me quedé inconsciente por haber caído en la bici, otra vez por jugar el famoso tocaé sobre el árbol en la escuela. Me desperté después de unas horas con un hueso roto, pero son cosas que pasan así en la vida del campo sin mayores sustos después de todo eso. Y bueno, la primaria hice de allá. Mi mamá fue 4 años mi maestra. Ligué bien todavía por portarme mal. Porque robé del vecino de la escuela una calabaza. Alguien ya guareó por mí, y bueno, eso fue el castigo number 1 que recibí como alumno, ¿verdad? En casa aparte ligué también en varias ocasiones. Pero luego en Filadelfia hice los primeros, cuando eso era secundaria, hoy sería del séptimo al noveno, en el colegio de Filadelfia, en el internado. Ya había conocido a Cristo justamente antes de llegar acá en Filadelfia. Y bueno, pueden imaginarse, muchachos de 13 años, 14 años, 15 años, entonces era una montaña rusa mi vida, ¿verdad? Subida, bajada, violenta, en medio de la muchachada, vivir ahí. Las cosas malas y buenas eran muy mezcladas. Lógicamente para muchos no era un buen testimonio, y dentro de eso trataba de recuperar la vida cristiana. Fue un tiempo turbulento, ese tiempo, especialmente esos 3 años, y fue ahí donde me decidí irme al Instituto Bíblico. Decidí irme al instituto después del noveno. Algunos profesores creían que no estaba en mis cabales o no hacía una decisión que sabía lo que hacía, pero mi mamá había recibido antes que yo naciera la promesa que yo le serviría al Señor. Entonces no se opusieron mis padres, me dejaron ir a los 16 años a Asunción y me quedé allá. Me quedé allá porque, bueno, estudié ahí, y durante el tiempo que estudiaba ya le conocí a lo que hoy es mi esposa, jovencita también, yo jovencito, los dos casi diríamos sin hogar o con un hogar disfuncional. Entonces decidimos muy jovencitos casarnos, yo 21 años, ella 18 años, acababa de terminar allá el colegio, y porque aquí no había terminado. Entonces terminé el instituto, el colegio, nos casamos, y en ese tiempo había comenzado el ministerio ya de dirigir una pequeña iglesia, y el ministerio en la cárcel de Tacumbú, lo que hoy en día es la Iglesia Libertad.
5 años estuve sirviendo ahí entre los primeros años todavía como soltero y después de casarnos todavía algunos años, hasta que me di cuenta que mi llamado era en realidad ser evangelista a tiempo completo, no en una iglesia, tampoco en una cárcel. Aunque fueron muchos milagros que vivimos en esos lugares, toda la protección del Señor, pero dentro de mí había algo para afuera, para alcanzar a la gente, para alcanzar el país. En ese camino de servir al Señor a uno le pasan muchas cosas. Hay momentos donde uno disfruta de lleno y hay momentos también donde uno sufre. A mí me ha tocado los dos. He visto muchos milagros en el ministerio, muchas satisfacciones, todas las satisfacciones tal vez que uno pueda esperar en un ministerio, mucho más de lo que soñé. Dios me dio un ministerio donde pude ver a miles de personas, pero también acompañado de enfermedades que cada vez iban acentuándose más. Mi organismo tenía dificultad de responder a las exigencias del ministerio. A los 30 años tuve 3 años en una depresión muy grande. Después de una insolación aquí en el Chaco, un viaje misionero hacia el Pilcomayo, hacia la zona de Pedro Pepeña. Y bueno, eso me transformó, ya solamente tenía miedo, quería estar encerrado. Mi esposa me cuidó como criatura durante esos 3 años. Ahí Dios me sanó milagrosamente en una oración. De ahí en adelante nunca más fueron muy fuertes mis nervios. Sí, pude trabajar, Dios me permitió siempre trabajar, pero diferentes órganos comenzaron a reaccionar. Luché siempre con el sobrepeso, luché con diferentes cosas, hasta que el año pasado de repente mi esposa dice: tenemos que ir al doctor, tu piel está siendo amarillo, el blanco de tus ojos está siendo amarillo, algo no está bien. Yo ya me sentía también muy débil, cada vez más débil, con mucho esfuerzo hacía los programas. Y nos fuimos al doctor, dio la orden de los diferentes estudios, análisis, y bueno, en la primera ecografía salió que había una obstrucción del cañito que va de la vesícula al páncreas. De ahí se desencadenó una serie de estudios, de muchos estudios, y se pudo identificar un tumor que estaba apretando ese cañito en el páncreas. Y al consultar con médicos, hicieron juntas médicas de especialistas en Asunción, llegaron a la conclusión: bueno, un tumor en el páncreas es, en primer lugar, según la estadística, 90% maligno. Hay muy poca posibilidad de que salga de esto. Como decía el especialista principal que estuvo llevando un poco la voz, que iba a ser el cirujano, si lo íbamos a hacer en Paraguay, que bueno, si esto cuando se abre no es maligno, aleluya. Aunque había otros estudios, se quedaron firmes en esa postura. Tiene que ser rápido la cirugía, es tu último tren, me dijo él. Si ahora no haces, dentro de un mes me vas a querer matar porque ya es tarde. Mientras tanto me colocaron un stent, un cañito, un cañito de plástico como para que la vesícula se pueda desaguar, que ya tenía 16 centímetros de grande, porque se llenaba como un globo dentro de mí, y es una cirugía complicada en cualquier parte del mundo. Entonces nos sentimos con mi esposa totalmente desesperados y bueno, a la decisión, la cirugía. En la cirugía hubo complicaciones porque tenía muchas adhesiones alrededor de mi estómago con diferentes quistes, más 41 quistes sacaron.
4 horas lucharon para llegar al páncreas, después duró otra vez más de 8 horas la cirugía en sí de cortar la cabeza al páncreas con el tumor, el duodeno, la vesícula, construir de la tripa caños nuevos para que pueda fluir el líquido que tiene que fluir del hígado. 13 horas de cirugía, mi familia estaba afuera, no sabía si yo vivía, si estaba muerto, estaba clamando a Dios, mi esposa, mis hijos. Salí con vida, llegué a terapia intensiva. En terapia intensiva pasé un tiempo muy difícil luchando con la muerte. En medio de esa lucha vino una noticia muy mala, que habían encontrado en el drenaje, en el stent, que colocaron una bacteria multiresistente a todo tipo de antibióticos. Trataron todavía con los más fuertes, los más exigentes antibióticos, 4 familias de antibióticos que hay en el mundo, y era 4 multiresistentes esa bacteria. Así que me aislaron. Los doctores no querían más entrar en mi habitación. El ambiente en una terapia intensiva es, algunos mueren, otros viven. La muerte ahí camina todo el día. Y yo me sentí ahí morir, detrás de una pared de vidrio. Y fue muy duro el luchar en una oscuridad en el alma. Una oscuridad donde yo no podía encontrar la luz. Hay una sola batalla. Si le encuentro a Jesús, encuentro la luz. Y si no, la oscuridad es para siempre. Y a los 3 días en mi alma de repente pude ver a Jesús del otro lado. Y ahí comenzó el camino de la victoria. Salí de terapia, me volvieron a aislar en la pieza común. Estuve como 23 días internado. Esa bacteria quedó 2 meses y medio conmigo. Mi esposa me cuidó, me dijeron cualquier otra persona puede morir. O sea, cada doctor e enfermera entraban en mi pieza, se ponían todo el equipo de bioseguridad, el traje, la mano, tapaboca, y antes de salir de la pieza se tiraba todo eso al basurero. Porque si algo salga de ahí a otro enfermo, ese otro enfermo podía morir. Los milagros de Dios eran múltiples. El doctor, el cirujano dijo, yo he sentido que se oró por mí durante la cirugía porque varias veces me encontré que no podía más continuar y después se abrían otra vez el camino para que se haga la cirugía. Si no me hubieran cerrado y bueno, que espere la muerte, ¿verdad? El otro milagro era que a los 6 días viene la gran noticia que ese tumor que sacaron, que era como una mandarina, dijo el cirujano, de grande, se esperaba una nuez y era como una mandarina, ese tumor no era cáncer, que el 90% era seguro que era cáncer y no era cáncer. Lo más importante en la vida es prepararnos para lo que viene después de la muerte. Esa vida es como una pequeña nube que en un soplo de viento se va, 70, 80 años, demasiado rápido. A la hora de la muerte, mis amigos, no importa qué lograste, cuánto lograste, no importa qué posición tuviste en la sociedad. Ahí solamente importa si tu nombre está en el libro de la vida, si Jesús conoce tu nombre. Y si Él no conoce tu nombre, te vas eternamente a la oscuridad, donde hay llanto, lloro y crujir de dientes. Y si Él conoce tu nombre, Él te toma en el momento de la muerte de su mano y te vas para siempre con Él. Así que la misión suprema para cada ser humano en esta vida es hacer las paces con Dios por medio de Jesucristo. Porque la Biblia dice, los que creen en Cristo, cuyos nombres son inscritos en el libro de la vida, para ellos no hay condenación, sino la vida eterna en Cristo Jesús. Y eso le deseo a cada uno
es la dicha más grande, la lección más grande que he aprendido en este tiempo, junto con muchas otras lecciones.